Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Clara Bennett miraba por el gran ventanal de la cámara nupcial, perdida en el paisaje nevado de Charleston. La sala estaba lujosamente decorada, con flores blancas y rosas que cubrían las mesas y cintas doradas ondeando suavemente bajo las lámparas de araña. Sin embargo, a pesar de la opulencia, Clara se sentía atrapada en una jaula dorada. Durante semanas, su familia la había estado presionando, casi rogándole, para que se casara con Daniel Carter. Daniel, un hombre al que apenas conocía, guapo pero arrogante, rico pero vacío. Sus ojos azules parecían fríos, y su sonrisa, aunque elegante, no ocultaba cierto desprecio por ella. Clara sabía que este hombre no la amaba, o al menos, no de verdad. Y, sin embargo, ante la presión de su madre y las amenazas veladas de un escándalo familiar, había dicho que sí. La boda había sido un desfile de rostros sonrientes e hipócritas. Los invitados felicitaron a Daniel por su éxito, elogiaron la belleza de Clara y se regocijaron por lo que consideraban una unión perfecta. Pero Clara sabía la verdad, solo se había casado con un nombre, una fortuna, y no con el hombre al que podría haber amado. La noche de la ceremonia, Daniel le había tomado la mano con calculada frialdad y la había conducido a la suite nupcial. Había una distancia entre ellos, un silencio incómodo que ninguno parecía dispuesto a salvar. Clara se sentía vulnerable, sola en una habitación donde las promesas de amor parecían huecas, donde el aroma de las flores era solo un velo que enmascaraba la dolorosa realidad. Poco después, la vida de Clara cambió para siempre, descubrió que estaba embarazada. La conmoción la llenó de un profundo miedo, pero también de una extraña calidez, una esperanza que no se atrevía a expresar. Iba a dar a luz a gemelos, Emily y Ethan, fruto de un matrimonio que nunca había deseado, pero que ahora debía afrontar. Clara presentía que su vida nunca volvería a ser la misma. Sabía que tendría que aprender a amar y proteger a estos niños, incluso en un matrimonio carente de amor. Y mientras observaba la luna reflejada en la nieve, un escalofrío le recorrió la espalda. Estaba sola, ante un futuro incierto, pero lista para luchar por sus hijos, por su dignidad y por lo que ahora consideraba su verdadera familia. Clara Bennett se levantó con las primeras luces del alba, con el cansancio sobre sus hombros como una capa de plomo. Emily y Ethan, sus gemelos de 2 años, ya daban vueltas en la cama, riendo y llamando a su madre. Su inocencia contrastaba dolorosamente con el vacío en el que Daniel, su esposo, había sumido sus vidas. En la mañana de ese fatídico día, Clara descubrió que Daniel ya no estaba en casa. Ni una nota, ni una carta, nada. El único rastro que dejó fue un montón de facturas y una atmósfera escalofriante, como si su desaparición hubiera sido planificada para destrozarla. Su primera reacción fue de pánico, una mezcla de miedo e ira. ¿Cómo podía un hombre abandonar a su familia de esa manera, desaparecer sin dejar rastro? A pesar del dolor, Clara se negó a ceder a la desesperación. Abrazó a Emily, abrazó a Ethan y juró que jamás dejaría que sus vidas se derrumbaran por el egoísmo de su padre. Trabajó incansablemente, haciendo trabajos esporádicos y horas extra como enfermera en un hospital local. Cada sonrisa de sus hijos se convirtió en su fuerza, cada palabra amable, un recordatorio de que su vida tenía sentido. Los años transcurrieron en una rutina agotadora pero decidida. Los gemelos crecieron, inteligentes y cariñosos, pero a veces curiosos por el padre que apenas habían conocido. Clara respondía a sus preguntas con amabilidad, inventando historias sobre un tal, tío Daniel, que viajaba lejos por negocios, ocultando la amarga verdad del abandono. Y, sin embargo, a pesar de su resiliencia, había momentos en que la ira volvía a aflorar. Cada cumpleaños de los gemelos, cada Navidad, cada evento en el que Daniel debería haber estado presente, solo profundizaba la herida dejada por su partida. Clara se preguntaba si algún día regresaría, si alguna vez podría perdonarlo. Pero por ahora, solo tenía una misión: proteger y amar a Emily y Ethan, contra viento y marea. Este capítulo de su vida, marcado por la soledad y la determinación, forjaría en ella una fuerza que Daniel jamás podría comprender. Clara Bennett ya no era una joven ingenua, era madre,
una superviviente y una mujer capaz de afrontar cualquier adversidad por sus hijos. Habían pasado 5 años desde la desaparición de Daniel. Clara Bennett había aprendido a vivir con su ausencia, a luchar sola para brindarles a Emily y Ethan una vida digna. La joven, antes frágil y dependiente, se había convertido en una figura de fuerza y coraje en su barrio. Cada mañana, se levantaba antes del amanecer, preparaba a los niños para la escuela y salía a trabajar como enfermera en un hospital local. Los días eran largos y agotadores, pero Clara nunca se quejaba. Emily, que ahora tiene 7 años, y Ethan, de 8, eran niños brillantes y curiosos. Les encantaba contarle a su madre las pequeñas aventuras de su día en la escuela, sus inocentes preguntas sobre el mundo y, a veces, con timidez, sobre el padre que apenas conocían. Clara siempre les respondía con dulzura, inventando historias para proteger sus frágiles corazones. Pero no podía ocultar su propio dolor, las noches que se despertaba imaginando a Daniel, preguntándose por qué los había abandonado. Las finanzas seguían siendo una lucha diaria. Clara hacía malabarismos entre las horas de hospital, las clases nocturnas para mejorar sus habilidades y los trabajos esporádicos. Rechazó la ayuda de algunos familiares, orgullosa y decidida a demostrar que podía con todo sola. Cada sacrificio parecía insignificante comparado con el amor que sentía por sus hijos. A pesar de todo, la soledad la agobiaba. Clara sabía que debía ser fuerte por Emily y Ethan, pero a veces se sorprendía llorando en silencio, recordando el matrimonio forzado y al hombre que había decidido desaparecer antes que asumir sus responsabilidades. Se decía a sí misma que su ira y su tristeza debían permanecer enterradas, porque los niños necesitaban un pilar de apoyo, no una madre rota. Sin embargo, en el fondo, aún albergaba una chispa de esperanza. Soñaba con que quizás algún día Daniel regresaría. Pero sabía que, si lo hacía, nada volvería a ser igual. Tenía que prepararse para proteger a sus hijos, sus corazones y el suyo propio, de todas las ilusiones y promesas incumplidas. Y así transcurrían los días, marcados por el trabajo, el amor maternal y la lucha diaria. Clara Bennett había aprendido a transformar su dolor en fuerza, a hacer de la adversidad un arma para proteger a sus seres queridos. Y aunque aún no lo sabía, el inesperado regreso de Daniel pronto quebraría esta frágil estabilidad, sacudiendo los cimientos de sus vidas. La mañana era templada y soleada cuando Clara vio el coche aparcado frente a su casa. Un sedán negro reluciente, demasiado lujoso para este modesto barrio. Emily y Ethan jugaban en el jardín cuando un hombre bajó del coche, elegante, impecablemente vestido, con un rostro familiar y a la vez cambiado por los años. Clara sintió un nudo en el corazón. Daniel Carter. Tras 5 largos años de ausencia, él estaba allí, ante ella. Pero ya no era el hombre que había conocido, había cambiado. Sus ojos azules, antes fríos y desdeñosos, ahora parecían llenos de remordimiento y gravedad. Su postura, antes arrogante, ahora cargaba con el peso de alguien que había soportado las dificultades y aprendido de sus errores. Clara, dijo con voz tranquila pero temblorosa, sé que no tengo excusa, pero volví. Clara lo miró con recelo. Sintió que la ira crecía, el miedo de volver a ver a ese hombre que había abandonado a su familia. ¿Por qué ahora?, preguntó con voz áspera pero controlada. Después de 5 años, ¿por fin recuerdas que tienes hijos? Daniel bajó la mirada, incapaz de sostener la de Clara. Fui estúpido. Cometí errores. Pensé que podría construir algo en el extranjero, pero fracasé y nunca dejé de pensar en ti, en Emily, en Ethan. Regresé para intentar arreglar lo que destruí. Emily y Ethan se acercaron, intrigados pero cautelosos. Su padre, a quien habían imaginado como una figura distante, estaba allí, real y tangible. ¿De verdad es él?, le susurró Ethan a su hermana. Emily asintió, dividida entre la curiosidad y la aprensión. Clara sintió que el corazón le flaqueaba. Daniel había cambiado, no podía negarlo. Y, sin embargo, sabía que el amor y la confianza no se reconstruían con palabras ni gestos apresurados. Tenía que proteger a sus hijos, pero una parte de ella quería saber si este hombre era sincero.
Daniel entonces comenzó a esforzarse por reconectar con los niños, ofreciéndoles pequeños gestos de bondad, jugando con ellos, intentando recuperar el tiempo perdido. Clara observaba cada gesto, cada palabra, sopesando la sinceridad tras esta nueva fachada. Sabía que su relación jamás volvería a ser la misma. Pero también veía, en lo profundo de los ojos de sus hijos, una chispa de esperanza, un frágil puente hacia este padre que había regresado de la nada. Y al caer la noche en la casa Bennett Carter, Clara comprendió que su vida acababa de dar un vuelco. Los 5 años de soledad, lucha y resiliencia ahora serían confrontados por un hombre dispuesto a todo para recuperar su lugar, pero, ¿a qué precio? Los días posteriores al regreso de Daniel fueron una mezcla de tensión, aprensión y emoción. Clara observaba cada gesto, cada palabra del hombre con el que una vez se casó, intentando discernir la verdad tras sus acciones. Ya no era el heredero arrogante que la había dejado sola, parecía haber cambiado de verdad, pero Clara sabía que el tiempo perdido no se podía recuperar. Daniel hacía todo lo posible por compensar los años perdidos, cuidaba a los niños, preparaba la comida e incluso ayudaba a Clara con sus tareas diarias. Emily y Ethan, aunque al principio desconfiados, empezaron a sonreír más en su presencia. Una risa que Clara rara vez oía resonó por la casa de nuevo. Y a pesar de sí misma, sintió una leve calidez en lo profundo de su corazón, una mezcla de esperanza y miedo. Sin embargo, Clara no podía ignorar la ira que aún la quemaba. Cada recuerdo del abandono volvía, cada cumpleaños, cada Navidad sin Daniel. Así que decidió poner límites. Él tenía que demostrar su sinceridad con hechos, no con palabras. Nada de disculpas superficiales, nada de promesas vacías. Daniel aceptó, humilde y paciente, entendiendo que la confianza se gana poco a poco. Pasaron las semanas. Daniel continuó sus esfuerzos, no para recuperar a Clara mediante la seducción, sino para reconstruir una sólida relación familiar. Apoyaba a los niños en la escuela, participaba en actividades y estaba presente, realmente presente, por primera vez. Clara comenzó a observar no al hombre que había sido, sino al hombre en el que se había convertido. Una noche, mientras la familia cenaba junta, Emily tomó tímidamente la mano de su padre y le dijo: «Papá, me alegro mucho de que hayas vuelto». Ethan asintió en silencio, con una tímida sonrisa iluminando su rostro. Clara sintió una oleada de emoción. Este era el primer paso hacia algo nuevo, algo que nunca se había atrevido a desear, la posibilidad de tener una familia entera, incluso después de tanto dolor. Pero Clara sabía que el camino sería largo. El perdón no se decreta, se gana. Así que decidió darle una oportunidad a Daniel, pero siempre con cautela, priorizando a sus hijos y a ella misma. El pasado quedaría grabado en su memoria, pero el futuro aún podía escribirse. Y así, la familia Bennett Carter comenzó a reconstruirse lentamente, frágil pero llena de esperanza. La risa que redescubrieron, los gestos sinceros y los momentos que compartieron fueron prueba de que, incluso después del abandono, la traición y el dolor, el amor podía renacer con una nueva forma. Clara comprendió que la verdadera fuerza residía en la capacidad de amar a pesar de todo y de ofrecer una segunda oportunidad a quienes realmente sabían arrepentirse.